buenos días. Les habla su amiga y hermana en Cristo Jesús, Marix Escalona de Hostos. Sean todos y todas bienvenidos a este su programa, Activando tu Fe. Somos 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Todos los días hay que renovarnos a través de la palabra de Dios. Y para eso, pues, el Dios Altísimo ha permitido que esta emisora sea para eso, para llevar un mensaje de renovación, restauración, ministración de la palabra de Dios. Nos puedes ubicar a través de la página web www.impactodigitalfm.com.be, en la dirección general José Vinicio Serpa, en la gerencia administrativa Yerly Manrique y el operador técnico Jason Zambrano. Ya nuestro hermano José Luis se ha ido a unas merecidas vacaciones. Gracias a Dios. Primeramente, antes de iniciar, pues quisiera hacer la oración de siempre, haciéndole la invitación especial a nuestro amado Espíritu Santo, a nuestro Consolador, a ese maravilloso Consolador que dejó nuestro Señor Jesucristo, o que envió nuestro Señor Jesucristo, para que estuviese todos los días con nosotros. Así que vamos a invitarle, Espíritu Santo de Dios. Te hago una invitación especial en esta hora, amado Espíritu Santo, para que seas tú ministrando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. Te invito a que seas tú tomando el control de esta emisora, de estos equipos, de su técnico y de cada uno de aquellos que tienen que ver de alguna u otra forma con este trabajo que se hace diariamente aquí. Espíritu Santo, te ruego, te suplico que seas tú ministrando a través de esta palabra, a través de tu sabiduría, de tu inteligencia, tomando el control de toda mente, todo corazón, aquellos que están atribulados, aquellos que están entristecidos, aquellos que están pues de una forma triste, acongojados, atribulados. Yo te ruego, yo te suplico que seas tú, amado Espíritu Santo, trayendo esa palabra de motivación, esa palabra de fortaleza, esa palabra que pueda penetrar hasta lo más profundo de su ser, en sus huesos, en su médula. Padre amado, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre. Y como les estaba diciendo, pues sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este programa. El tema que les traigo hoy, en este día de hoy lunes 5 de febrero del año 2018, se titula La justicia divina. La justicia divina. ¿Y por qué es justicia divina? Porque la justicia divina es la que proviene de nuestro Dios. Es justicia divina, esa es la justicia que nosotros debemos esperar y confiar y clamar y gemir todos los días. Justicia divina, porque en estos tiempos pues hay muchísimas injusticias y se cometen injusticias porque el hombre es eso, el hombre es un ser imperfecto, un ser que comete errores, un ser que todos los días pues está eso, fallando. Y entonces, como el hombre es un ser humano que comete errores, que falla, entonces jamás vamos a poder conocer la justicia en el hombre. Por eso nuestro clamor diariamente debe ser a nuestro Dios, la justicia de Dios, justicia divina. Y la palabra justicia tiene unos sinónimos, ¿okay? Por ejemplo, equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Y por eso es justicia divina. Porque ¿dónde está en la integridad total? En el ser humano no hay integridad total. En el ser humano no hay rectitud total, no hay santidad total, no hay verdad total.
Solamente Dios tiene esa integridad absoluta, la rectitud absoluta, la verdad absoluta proviene de nuestro Dios. Y por eso debemos clamar justicia divina. Y es que justicia, de acuerdo al diccionario, a la luz, dice que es la acción de examinar las reclamaciones de alguien acordando lo que sea justo. Y fíjese, examinar las reclamaciones de alguien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A quién reclamar en estos momentos? ¿Vamos a reclamar al hombre? No. Vamos a reclamar, ¿qué? Lo que es justo al único juez justo, a nuestro Señor, Redentor y Salvador, Jesucristo. Esas reclamaciones tenemos que hacerlas delante de Él, delante de nuestro juez justo. Y hacer justicia, de acuerdo al diccionario, dice que es otorgar a alguien aquello de que se le cree merecedor. ¿Quién hará justicia en esta tierra? Verdadera justicia, solo hay uno, el juez justo. Tiene nombre y es Jesucristo el Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Es el único que puede hacernos justicia. Justicia divina es lo que nosotros debemos clamar en estos tiempos. Nuestro juez es el juez justo, es nuestro abogado defensor. Jesucristo, el mejor juez, el mejor abogado. Y fíjese que es tan excelente, tan bueno, tan perfecto, que jamás ha perdido un juicio, jamás. Todos los juicios donde el Señor está involucrado, ha sido perfecto, lo ha ganado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es esa cualidad? Que es gratis. Cuando acudimos a pedir justicia delante de Dios, eso no nos va a costar absolutamente nada. Gratis, gratuito para todo aquel que venga a clamar justicia, para todo aquel que venga a gemir delante de nuestro Dios buscando justicia. Fíjese que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchísimos casos de hombres y mujeres, de pueblos que clamaron justicia, que estaban pasando por situaciones tan críticas, tan difíciles, tan adversas, que cuando llegamos a un punto, al punto cero, como dicen, allí nos acordamos que hay un Dios que nos está mirando, que nos está oyendo, y Dios en su infinita misericordia y en su grande amor nos da eso, nos da la justicia. El caso, por ejemplo, la Biblia dice que hay el caso de José, el hijo de Jacob, posteriormente Israel. Fíjese el caso de José, que hay que estudiarlo con tanta profundidad, porque en él conocemos y podemos acercarnos un poco más a nuestro Dios. Fíjese que José nació de una madre estéril. Su madre era estéril, no podía concebir hijos. Raquel, esposa de Jacob. Allí vemos el milagro de vida que Dios trajo a esta mujer y nació José. Y si nos adentramos, profundizamos en la Biblia, vamos a tener lo que se llama un estudio realmente maravilloso de cómo Dios actúa en el ser humano cuando el ser humano llena esos requisitos. Por ejemplo, la humildad. La humildad, una cualidad del ser humano que agrada tanto a Dios. Una persona humilde agrada muchísimo
a nuestro Dios. Fíjese que siendo adolescente, este José fue vendido por sus hermanos por envidia, le tenían envidia. ¿Por qué? Porque él era el favorito de su padre Jacob. Y entonces cuando los hermanos vieron ese favoritismo de su padre hacia su hermano, idearon, maquinaron, tramaron vender a José y lo vendieron como esclavo. Y José fue comprado por un oficial egipcio, Potifar. Pero allí también Dios probó a este José. Dice la palabra de Dios que la esposa de este oficial de Faraón lo acusó de seducirla y fue echado en la cárcel. Fue echado en la cárcel. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y estamos de vuelta, gracias a Dios. Antes de continuar el tema, quería pues darles mi número de teléfono para cualquier llamada. Después del mediodía me pueden llamar para alguna sugerencia de oración, alguna sugerencia pues que quieran hacerme. Estoy totalmente a su orden. Mis números telefónicos 0416-803-4239. 0416-803-4239 y 0416-716-5299. 0416-716-5299. Allí estoy a su entera disposición. Continuamos con el tema, la justicia divina. Y les estaba explicando por qué es divina. Porque es la justicia que viene de Dios, la que nosotros y nosotras necesitamos en estos tiempos. Justicia divina, no justicia humana. Porque les estaba diciendo que el hombre falla, el hombre comete errores y jamás vamos a poder disfrutar de una total justicia. Pero si clamamos a Dios en oración, en ruego, en gemidos, en humillación, allí verdaderamente vamos a conocer la justicia, justicia divina. Es la que necesitamos en estos tiempos. Y les estaba dando el ejemplo de un caso de justicia, el caso de José, que fue vendido por sus hermanos por envidia, fue vendido como esclavo. Y dice la palabra de Dios que lo compró un oficial de Faraón. Pero la esposa de este oficial pues quiso seducir a José y él, la palabra de Dios dice que él salió corriendo, no dejó que el pecado se enseñorease de él, sino que trató de evitar ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Prefirió ir a la cárcel. Ese episodio lo vemos o lo conseguimos, lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 41, versos 38 al 42, y dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Fíjese, después que este joven fue vendido, fue humillado, fue maltratado, lanzado a la cárcel. Claro, esto no sucedió del día a la mañana, no, de una noche para otra, no, señor.
La palabra de Dios dice que José estuvo 13 años. Fue vendido a la edad de 17 años. Y cuando Faraón tuvo un sueño que nadie lo pudo descifrar, nadie le pudo dar el significado del sueño, fue José. Y a raíz de ese momento empezó José a ver, a vivir, a experimentar la justicia divina. No fue de un día para otro todo esto. Pero en esta mañana yo te digo a ti, hombre, mujer, que me estás oyendo, que en cualquier momento, no importa si tienes que vivir día, noche, mañana, tarde, gimiendo, clamando por justicia, no desmayes, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios ni se retrasa, ni se adelanta a su obra, a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque en Cristo Jesús hay propósito para nuestra vida. La situación se presenta que hay un enemigo que conoce lo que tú eres en Dios. Él sabe los propósitos, los planes de Dios para ti, así como conocía los planes de Dios para José, así los conoce en ti. Si estás afligida, si estás afligido, triste, adolorido, busca a ese ser maravilloso, al único que puede traerte la justicia, justicia divina. Como les estaba diciendo, José, el proceso que vivió José no fue de un día, de dos, ni de tres, ni de un año. Fue 13 años los que Dios permitió que José viviese ese dolor de estar en la cárcel siendo inocente. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito en nosotros y en nosotras. El propósito de Dios tarde, temprano, se cumple. Fíjese que los hermanos de José lo vendieron. Así tal vez cuántos hombres y mujeres en esta época, en estos tiempos modernos, no están siendo vendidos, traicionados por envidia por sus hermanos. Y les estoy hablando tanto de los hermanos de sangre como los hermanos espirituales. Los hermanos de José lo vendieron. Si tú estás en las mismas condiciones de José, clama, gime. Dígale, Señor, yo quiero ver tu justicia. Antes de ir a la justicia, a buscar justicia humana, busque la justicia divina. ¿Sabes qué? Los hermanos de José querían que él viviese en esclavitud. Sus hermanos lo vendieron por eso, porque querían que este joven, que el plan de Dios para este joven se truncara, se rompiera, se destruyera, porque ellos querían verlo en esclavitud. Y yo te hago una pregunta: si tus hermanos te han vendido por envidia para que vuelvas a la esclavitud, yo te doy un consejo en esta hora. Sigue el ejemplo de José. La Biblia, fíjate que la Biblia no registra en ningún momento que José se haya quejado por lo que estaba viviendo, por la situación dura y triste que estaba viviendo. La Biblia no dice que José murmuraba, no se quejaba. ¿Sabes qué? Lo que Dios le agradaba de este joven, su actitud de humildad. Algo tan reverencial para Dios es cuando Dios ve a una persona humilde, sencilla de corazón. Quizás los 13 años que pasó José como prisionero en Egipto, en algún momento él se sintió solo, sí, pero la Biblia no lo registra. Se sintió abandonado, sí, la Biblia no lo registra. Porque nosotros como seres humanos pues deducimos que estar en la cárcel no es nada fácil.
pero Dios lo tuvo que meter allí en ese proceso de soledad, de tristeza, de amargura, de ser maltratado. ¿Para qué? Porque fíjate la grandeza, las grandes bendiciones que Dios le tenía preparado en su tiempo, eso sí, en su tiempo, no en mi tiempo. A lo mejor allí José en ese momento perdió hasta las esperanzas, así como las has perdido tú. Él también vivió la desesperanza. Pero cuando la bendición de Dios viene, ahí es cuando más oscuro se nos presenta el panorama. Y es que la bendición de Dios es ilimitada. Así como Dios no tiene límites, sus bendiciones para sus hijos tampoco tienen límite. ¿Sabes qué? Cuando la bendición de Dios tiene un límite es porque yo se lo pongo. Dios actúa dependiendo de mi fe. Dios actúa dependiendo de tu fe, de nuestra fe. Y entonces, para poder recibir esas bendiciones grandes y limitadas que Dios tiene para nosotros, tenemos que pasar un proceso de disciplina, que muchísimas veces no queremos ser disciplinados, muchísimas veces no queremos ser procesados. Y el que no quiere vivir la disciplina de Dios, el que no quiere vivir el proceso de Dios, lamentablemente va a vivir con limitaciones. Y no es que la limitación viene de parte de Dios, no, como le estaba diciendo, la limitación la coloco yo, con mis actitudes, con las quejas, con las murmuraciones. Dios está pendiente de todas esas actitudes mías, actitudes suyas, para poder asimilar y que esas bendiciones tengan la orientación para la cual Dios nos las está dando. Tenemos que vivir el proceso, que es duro, por supuesto que sí, porque cuando nosotros alcanzamos las cosas así de fáciles, pues lo que llega fácil, fácil se va. Pero cuando Dios nos va a bendecir, nos procesa primero. Eso hay que entenderlo, eso hay que internalizarlo y también vivirlo, por supuesto. La bendición de Dios viene, eso tiene que ser nuestra premisa, esa tiene que ser nuestro norte, ese tiene que ser nuestro fundamento, nuestra base para continuar adelante. No estés adolorido, acongojado, solo. Si te sientes así, da gloria a Dios y clama al juez justo, porque justicia viene de parte de Dios. La justicia viene porque viene, yo lo creo. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, y Él promete justicia. Vamos a compromisos de la emisora y ya regresamos. Y estamos de regreso con el tema de hoy, un tema impactante, y es un tema actualísimo, es un tema que nos llama a la reflexión, es un tema que debemos tener en nuestro corazón primeramente, la justicia. Pero no vamos a buscar justicia humana, no, porque la justicia humana falla. La justicia humana comete errores. Vamos a buscar justicia divina. ¿Por qué divina? Porque viene de parte de nuestro Dios. La justicia divina, la única, la mejor, la absoluta justicia de Dios. No importa si usted está clamando justicia a Dios, si tiene mucho tiempo, continúe, no desmaye, no abandone, continúe, porque en cualquier momento yo estoy más que segura
esa justicia viene. Y cuando llega, maravilloso, nos gozamos, nos alegramos, sentimos satisfacción, sentimos gozo. ¿Por qué? Porque vemos maravillas de parte de nuestro Dios, bendiciones ilimitadas. Nuestros ruegos son oídos de parte de Dios. No te entristezcas, no te apesadumbres. La justicia de Dios viene y con grandes galardones, con grandes bendiciones. La justicia de Dios viene. Fíjese que les estaba dando el ejemplo de José, un joven que fue vendido a la edad de 17 años, vendido como esclavo. Y en esa esclavitud vivió muchísimas situaciones dolorosas. El que ha estado en una cárcel sabe lo que allí se vive. El que ha vivido en esclavitud sabe lo que se vive en esa vida de esclavitud. Sin embargo, José, la palabra de Dios nos registra que se haya quejado, que haya murmurado, tal vez perdió la esperanza por un tiempo, porque veía que pasaban los años, los días, los meses y no llegaba la justicia. Pero sabes que Dios lo estaba disciplinando, Dios lo estaba procesando. ¿Por qué? Porque la bendición que le venía era grande. Fíjese que fue el segundo hombre después de Faraón en la tierra extraña, en la tierra extranjera. Fue este hombre de Dios a ser el segundo hombre en importancia después de Faraón. Él vivió situaciones duras, claro que sí, pero fíjese cómo llegó la justicia. Como les estaba leyendo, dice que Faraón se quitó el anillo de oro de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir con ropas espléndidas, con lino finísimo. Y para completar la bendición, imagínense, Faraón se quitó el collar de oro que lo identificaba como el rey y lo colocó en el cuello de José. Imagínense la bendición que Dios tenía para José. Que haya sido vendido por envidia por sus hermanos estaba en el plan de Dios. Si tú has sido vendida, vendido, has sido traicionado, has sido vilipendiado, humillado, maltratado, asume que viene de parte de Dios, que estás siendo disciplinado de parte de Dios, que estás en el proceso de Dios, porque vienen cosas grandes para ti. Por allí viene Faraón a darte su anillo de oro. Por allí viene Faraón a vestirte con lino finísimo. Por allí viene Faraón a colocarte un collar de oro y a decirte: después de mí, tú vas a ser el más importante aquí en la tierra. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina todas esas bendiciones, grandes bendiciones, ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros? ¿Estás triste? ¿Estás pasando por una situación triste? ¿Una situación adversa? ¿Una situación que te quite el sueño? ¿Una situación que te quite el deseo de comer, de vivir? Dale gracias a Dios, porque Dios tiene su mirada puesta en ti. La mirada de Dios está en ti. El oído de Dios está pendiente de tus oraciones. No desmayes en tu clamor, no desmayes en tu oración, no desmayes en tu súplica, porque Faraón viene y viene con ricas bendiciones.
Si estás en ese proceso de disciplina de parte de Dios, recíbela con mansedumbre, recíbela con humildad. Dios, el Dios Altísimo, el que puso su mirada en ti, te está preparando para algo grande, algo maravilloso, algo subliminal, algo muy especial. Aunque tú en este momento no lo percibas, Dios está allí contigo. Claro, la disciplina. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie, digo yo. Pero cuando la disciplina viene de parte de Dios, se hace un poco más llevadera, se hace un poco más fácil. Porque la palabra de Dios dice que Dios no pone carga en aquella persona, en aquel hombre o aquella mujer que no la pueda llevar. La carga que Dios pone es fácil de llevar, aunque no nos guste, aunque se nos haga sumamente pesada para nosotros. Si Dios la ha puesto en ti es porque tú tienes la capacidad para llevarla, para soportarla. No es fácil las cargas, claro que no. No son agradables las cargas, claro que no. No es nada fácil ser maltratado, humillado, despreciado, golpeado. No es nada fácil. Pero recuerda, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Solamente Dios tiene el momento justo, el momento preciso, la hora precisa, los minutos precisos para traerte la bendición que Él ha prometido. Dentro de poco, como te estaba diciendo, vendrá Faraón. Vendrá Faraón a dar la orden de que tu tiempo de angustia, de dolor, de tristeza ya pasó. Y ahora viene el tiempo de alegría, el tiempo de gozo, el tiempo de ver que verdaderamente valió la pena el sufrimiento, la soledad, el dolor, la angustia, la desesperación, valió la pena. Pronto, muy pronto, vendrán a cambiarte tus vestiduras, a colocarte joyas como hijo, como hija del Dios Altísimo. Y muy pronto vas a oír que el Señor te va a decir: hija, fuiste fiel en esos momentos de tristeza, fuiste fiel en esos momentos de dolor, fuiste fiel en esos momentos de soledad. Ahora yo te invito a mi palacio. Como hija de rey, como hijo de un rey, vamos a vivir el palacio. En ese palacio, la semana pasada les decía que Dios está ya preparando lugar para nosotros. Imagínense, lugar allá arriba en los cielos, que aquí también en la tierra los vamos a disfrutar. No te sientas triste, no te sientas abandonado. Dios no te ha abandonado, no, Dios no te ha desamparado, sino que está procesándote, sino que está allí contigo. ¿Para qué? Para que puedas recibir las grandezas que Él te está preparando también. Dios te hará justicia. Sigue clamando, no desmayes, no desmayes, continúa, porque la justicia de Dios viene, la justicia divina viene. Ahorita en tu dolor tal vez no lo estés viviendo, no lo asientas que viene, pero cuando llegue tú verás y dirás: verdaderamente valió la pena todo lo que pasé. Todo el proceso verdaderamente valió la pena, y podrás disfrutar de la justicia de Dios. El juez justo está allí pendiente de ti. No te vuelvas una persona rebelde.
No te conviertas en una persona que desagrada a nuestro Dios. Al contrario, conviértete, que esa actitud tuya sea más, cada día más de humildad, cada día más de mansedumbre, y verás la justicia de Dios. La justicia de Dios, por allí dicen que tarda, sí, a veces tarda, pero sabes que cuando llega, qué maravilloso. Dios nos hará justicia a todos aquellos que estamos clamando a la justicia divina, no a la justicia humana, a la justicia divina. Vamos a ver verdaderamente que nuestro juez justo está allí pendiente. Vamos a aprender y a esperar en Él. Vamos a esperar en Él y Dios hará. Fíjese que hay otro caso en la Biblia, mencionan muchísimos casos de cómo Dios actuó en justicia para todos aquellos que clamaban a Él, pidiéndole su justicia. Porque muchísimas veces, en lugar de clamar la justicia de Dios, vamos al juez, al abogado, al magistrado a buscar justicia. Y cuando no vemos la justicia humana que llega, pues nos sentimos peor aún. Pero la justicia de Dios, esa, la divina, esa hay que buscarla, esa hay que declararla, esa justicia hay que esperarla. El otro caso que vemos allí de la justicia de Dios es el caso de una mujer israelita que se llamaba Noemí. La podemos ubicar en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versos 3 al 5, y dice así: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2 hijos de Noemí, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Imagínense, quedó totalmente desamparada esta mujer. Cuando ella salió de su tierra a buscar un futuro mejor, tanto para ella, para su marido, para sus hijos, imagínense lo que vino dolor, desgracia, tristeza para ella. Y yo me hago una pregunta: ¿cuántas Noemí, cuántas mujeres que han vivido esta situación que vivió Noemí no la están viviendo ahora? ¿Cuántas Noemí no circulan diariamente por nuestras calles, por nuestras avenidas, por nuestras ciudades, por nuestro país? ¿Cuántas Noemí no hay por allí desamparadas? Porque tal vez la inseguridad, el hambre, la enfermedad, tantas cosas difíciles que se está viviendo, cuántas cosas le arrebataron a su compañero de toda su vida, a su esposo, a su marido. Cuando más lo necesitaba, mira, vino la muerte y se lo quitó. ¿Cuántos padres no han tenido que enterrar a sus hijos cuando imagínense que nuestra cultura dice que son los hijos los que tienen que enterrar a sus padres? Y estamos viviendo totalmente contrario a lo que es nuestra condición de vida. El mundo, la sociedad, el ser humano ha dado un giro a su vida, pero ¿sabes qué? Este giro ha sido para mal. ¿Cuántas mujeres no hay por allí llorando a sus esposos, llorando a sus hijos, porque se le fueron para siempre? Hay otras que están llorando porque sus hijos se están yendo a otros países buscando un mejor futuro. Y hay muchísimas familias que quedan desmembradas, mujeres solas, hijos solos, padres solos. ¿Qué vamos a hacer? Clamar, clamar, clamar justicia.
Eso sí, justicia divina. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y regresamos con el tema de hoy, la justicia divina. ¿Por qué divina? Porque procede de parte de nuestro Dios. Y antes de continuar, pues quisiera enviarle un gran abrazo, un gran saludo a nuestra fiel oyente, Nelly Cabrera, y a todos aquellos hermanos que han enviado mensajes, pero no envían su nombre. A todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están oyendo, pues gracias. Los saludo desde lo más profundo de mi corazón, deseándoles un feliz día, una mañana feliz, un día en Cristo Jesús. Vamos a tener la victoria y vamos, como dice el tema, a clamar la justicia. Cada día la justicia de Dios la vemos más cerca, cada día, aunque usted no lo crea, dígale al Señor: Señor, yo quiero ver tu justicia y muéstrame que cada día está más cerca, porque sí la vamos a ver, la justicia de Dios la vamos a ver, a vivir, a experimentar, nos vamos a gozar en Él. ¿Por qué? Porque estos días, estos tiempos de tribulación, pues nos da a entender, de acuerdo a la palabra de Dios, que por allí viene la justicia de Dios. Fíjese el tiempo que vivió y que esperó José, 13 años en esclavitud, volvió a la esclavitud, vivió el proceso de vivir encarcelado, pero ¿sabes qué? Él también esperó en Dios. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de que había un Dios en los cielos que está pendiente de sus hijos. Y fíjese cómo Dios le hizo justicia a este joven José. A los 30 años de edad, José empezó a vivir, a experimentar la justicia de Dios, las bendiciones de Dios. Por eso les estaba diciendo que no es algo lógico, lo que está sucediendo en estos tiempos, en esta sociedad venezolana, aunque esto es a nivel mundial, pero nos estamos refiriendo a la sociedad venezolana. Cuando hay padres enterrando a sus hijos, que debería ser todo lo contrario, porque los hijos van creciendo, se convierten en jóvenes, y mientras ellos van creciendo y se van convirtiendo en jóvenes, nosotros los padres pues vamos menguando, vamos pasando los años y nosotros nos vamos convirtiendo en adultos mayores, en ancianos, y la ley de la vida dice que cuando uno tiene la edad ya va a morir, y son los hijos los que están en la obligación de enterrar a los padres. Pero lamentablemente en esta sociedad que ha girado, pero para mal, son los padres los que están enterrando a sus hijos. Cantidad de jóvenes, las estadísticas de los fines de semana son terribles, dolorosas, donde hay cantidad de jóvenes muriendo y hay cantidad de padres viendo con dolor cómo la vida de sus hijos se van, cómo estos padres ya, muchos ancianos, tienen que ver y enterrar a sus hijos. Pero todo aquel que está oyendo, por favor, es un llamado que hago: vamos a clamar, vamos a humillarnos. Mire, el venezolano lamentablemente se caracteriza por ser orgulloso, por ser arrogante, soberbio. Pero ¿por qué ha venido la prueba? Para eso, para que esa soberbia, para que ese orgullo, esa arrogancia ya deje, para que mengue todo eso y nuestra actitud de ahora en adelante sea diferente. Que vayamos y nos convirtamos en seres
humildes, sencillos de corazón. Vamos a cambiar la arrogancia, la altivez, el orgullo por mansedumbre, por humildad, por deseos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos convirtamos en seres sencillos y humildes. Y yo les hago ahorita un llamado a aquellas mujeres que están llorando, que están sufriendo. Vamos a clamar, pero eso sí, vamos a clamar con el entendimiento. Vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a clamar, a gemir por la justicia de Dios. Si has perdido a tu esposo por la inseguridad, por la enfermedad, si has perdido a tus hijos porque fueron desobedientes, porque tal vez le dijiste no salgas, no te vayas a esta hora, no vayas a la fiesta, y sin embargo ese hijo rebelde no hizo caso, no fue obediente, y lamentablemente has tenido que enterrarlo. Tú, mujer que me oyes, que estás llorando, que estás gimiendo, pídele justicia a nuestro Dios. Pide justicia, eso sí, al juez justo. Y espera en Él. Espera en Él. Que va a tardar, tal vez va a tardar, sí, porque necesitamos vivir el proceso para que cuando llegue la justicia podamos ser agradecidos. El ser humano muchísimas veces no agradece a Dios. A veces nos sentimos bien cuando vienen bendiciones, cuando logramos algo. Allí venimos delante de Dios a agradecerle, pero después se nos olvida seguir dando gracias a Dios. Y por eso Dios nos está mandando toda esta situación para que aprendamos, para que vengamos delante de Él a agradecerle. Si has pasado algún momento de soledad, de tristeza, donde has fracasado, que insististe tanto en lograr algo y no pudiste hacerlo, darle gracias a Dios, porque de los fracasos también aprendemos. De los traspiés también aprendemos. Del dolor, de la tristeza también aprendemos. Pero ¿sabes qué? Dios demanda en estos momentos un corazón sencillo. Dios demanda de ti, de mí, en estos tiempos, un corazón humilde. Vamos a ir delante de Dios con humildad, con sencillez. Vamos a postrarnos. Dios, el mensaje de Dios para estos tiempos es la humillación. Humíllate delante de Dios, que tal vez te cueste un poco por lo que les estaba diciendo, por la rebeldía, por la arrogancia, por la soberbia. Cómo nos cuesta doblar nuestras rodillas delante de nuestro Dios, pero ese es el mensaje que Dios está enviando. Eso es lo que Dios está demandando en estos momentos para nosotros, que nos humillemos delante de Él. Queremos ver la justicia de Dios, queremos ver la justicia divina. Hay un requisito, y ese requisito es humillación de parte de nosotros hacia nuestro Dios. Humíllate, hombre, mujer, que estás oyendo. Vamos a humillarnos. Todos los días debemos ir delante de nuestro Dios con humillación, a darle gracias, con ese corazón de agradecimiento. Y vamos a clamar justicia, justicia, justicia. Veremos la justicia de Dios cuando nos humillemos de corazón y cuando nuestra actitud cambie delante de nuestro Dios. Vamos a compromiso de la estación y ya regresamos. Continuamos con el tema de hoy, mujer de Dios, mujer que me estás oyendo en esta hora, llora, gime delante de Dios, de ese juez justo. Pide justicia divina, porque esa es la justicia que necesitamos en estos tiempos, tiempos de angustia, tiempos de escasez, tiempos de crisis,
solamente vamos a verla de parte de nuestro Dios, de ese juez justo, y vamos a esperar en Él. Mujer, no te sientas sola, tú no estás sola. Dios está contigo, Dios, la mirada de nuestro Dios está contigo. El oído de nuestro Señor está atento a tu voz, a tu clamor, a tu llanto, a tu gemido. Si tú estás con dolor, Dios siente ese dolor. Si tú tienes tristeza, Dios siente esa tristeza. Pero recuerda, justicia divina. Vamos a pedir justicia divina. ¿A quién? No hay otro sino a nuestro juez, justo juez, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nos ha hecho más que vencedores y vencedoras, aquel que nos ha investido con trajes de guerreras y trajes de guerreros. Estás pasando por un momento difícil, clama, gime, llora, eso sí, delante de ese juez justo. Y verás que pronto, muy pronto, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, vamos a ver la justicia divina, justicia de Dios. Fíjese que les estaba leyendo el dolor, la tristeza de una mujer que aparece en la Biblia, Noemí, que al principio decía que ella salió de su nación, de su tierra, porque estaba pasando hambre, necesidad, porque quería un futuro mejor para ella, para su familia, para sus hijos. Pero cuando llegó a esa tierra, ¿qué le sucedió? Murió su esposo, murieron sus hijos y ella se quedó sola y desamparada. Pero fíjate, pasaron años, por eso les digo, el tiempo de Dios es perfecto para nosotros. Fíjese cómo Dios actuó ya en los últimos años de vida de Noemí. Fíjese, lo podemos buscar en el libro de Ruth, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice así: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Imagínense así como actuó Dios tan milagrosamente en la vida de José. Fíjese cómo estaba actuando con Noemí. Las bendiciones de Dios nos están esperando. Vienen. Que se están tardando un poquito, gloria a Dios, porque estamos siendo procesados, porque el tiempo de Dios es para nosotros un proceso, sí, una disciplina, sí, porque cuando llegue la bendición debemos ir con un corazón agradecido a darle gracias a Dios, no una vez al año, no una vez a la semana, no, diariamente, constantemente. Fíjese cómo la justicia de Dios actuó igualmente en Noemí. ¿Sabe quién es Isaí? El padre de David. ¿Y quién fue David? El segundo rey de Israel. El segundo rey de Israel. O sea que Noemí viene siendo la abuela prácticamente, el familiar directo del rey David. Y hay una genealogía allí de David con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense el papel que jugó esta mujer allí en la vida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Fue parte, imagínense, la genealogía de esta mujer está allí con nuestro Señor. David, hijo de David, dice la palabra de Dios, que llamaban a nuestro Señor, y ella tuvo que ver muchísimo con eso. Por eso Dios tuvo que permitir esta situación dura,
fuerte, terrible para Noemí, sí, pero fíjese, al final de sus años, Dios le dio, vamos a decir así, un nieto. Y de este nieto vino Isaí, y de Isaí vino el rey David. Por eso, mujer, ok, yo sé que hay una tristeza, hay un dolor. Perdiste a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a los familiares que se han ido del país. Igualmente, viene la justicia de Dios. Viene justicia de Dios para nosotros, para su pueblo. Y es que el único que tiene el poder, la sabiduría, la soberanía para darle a nuestro país un giro. Yo creo que nuestro Señor ya está girando su dedo en esta nación para favorecernos como Padre que es de nosotros. El giro de Dios para nuestra nación viene. El giro de Dios para nuestra vida viene. ¿Y sabes por qué viene? Porque hay un pueblo. Dios, nuestro Señor, tiene un pueblo aquí en este país que está clamando día y noche. Hay un remanente. Dios tiene su remanente en Venezuela. Y ese remanente está conformado por hombres y mujeres, por jóvenes, por niños que están clamando la justicia divina. La justicia que debemos clamar en estos tiempos, justicia divina. Vamos a formar parte de ese remanente que tiene Cristo Jesús aquí en el país y veremos su gloria. Veremos su gloria. Así como hizo nuestro Señor, nuestro Dios, en el pueblo de Israel. Fíjese, hubo un tiempo que el pueblo de Israel vivió lo mismo que está pasando en nuestro país. Hubo hambre, hubo escasez, hubo miseria, hubo dolor, hubo llanto. Pero ¿sabes qué? Todo esto trajo un clamor. Todo esto trajo un gemir, porque cuando nosotros nos vemos en situaciones tan duras, tan difíciles como las que estamos viviendo, allí nos acordamos de ese Dios todopoderoso. Fíjese que en la Biblia, el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versos 24 y 25 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cac de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Imagínense el hambre, imagínense un pueblo que esto que ellos tenían, que podían comprar, era una comida que Dios les había prohibido comer, una carne que Dios les había prohibido comer, pero sin embargo, fíjese el precio que ellos estaban pagando para comprar la cabeza de un asno, de un burrito. Imagínense, comer estiércol de paloma, eso era abominación para el pueblo de Israel. Pero ellos estaban viviendo una situación crítica. Y yo les pregunto, ¿no está viviendo nuestro pueblo venezolano un sitio similar al de Israel? ¿No estamos viviendo esa misma situación? ¿Cuánto cuesta ahorita en este día, a esta hora, un kilo de carne de res? ¿O un kilo de pollo? ¿O un cartón de huevo? ¿Un kilo de queso? ¿Cuánto cuesta un kilo de leche en estos tiempos? Un litro de leche.
ni hablar de las medicinas. ¿Quién puede ahorita comprar ropa de vestir si lo que tenemos lo estamos comprando, lo estamos gastando es en comida, lo que podemos conseguir? Antes nosotros íbamos a un supermercado y comprábamos lo que queríamos comer, lo que nos antojaba. Pero fíjese la situación cómo ha cambiado. Ahorita salimos a comprar lo que se puede conseguir. No nos estamos alimentando bien, no nos estamos nutriendo. Hay muchos niños desnutridos, pasando hambre, pasando necesidad. ¿No está viviendo el pueblo venezolano algo parecido a lo que vivió el pueblo de Israel? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Y continuamos con el tema de hoy. Justicia divina, justicia de Dios. Es la que estamos necesitando en estos tiempos. Y les estaba diciendo y les leí la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Y es que les hacía una pregunta. ¿Está viviendo el pueblo venezolano una situación igual, parecida a la que vivió el pueblo de Israel en ese momento? ¿No nos está costando ahorita comprar los alimentos por lo costoso que están? ¿No estamos viviendo esa situación crítica, adversa que vivió el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Si a usted que me está oyendo le duele lo que está viviendo el país, si a usted que me oye le duele esta Venezuela que estamos viviendo, que estamos viendo, que no es la misma Venezuela de hace unos años atrás, quiero hacerle una invitación muy especial. ¿Y sabes cuál es esa invitación? A que nos humillemos delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para clamar la justicia divina, para clamar la justicia de Dios, para clamar delante de ese juez justo, juez de los jueces. ¿Sabe quién es? Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Salvador. Ese es nuestro juez justo. Él conoce la condición, la situación que estamos viviendo. Él ama a Venezuela, Él ama al pueblo venezolano, Él nos ama. Pero ¿sabes qué? Necesitamos acudir delante de Él con un corazón humilde, sencillo, agradecido, que demanda nuestro Señor en estos tiempos: humillación. Es que nos cuesta tanto postrarnos delante de nuestro Dios. Si tenemos la solución en nuestras manos, ¿por qué no obedecer y nos humillamos delante de nuestro Dios? Es que nos cuesta tanto doblar rodilla delante de nuestro Dios. La solución al problema, a la situación, a la crisis venezolana está en su pueblo. Pero hay mucho pueblo rebelde, hay mucho pueblo desobediente, hay mucho pueblo que aún en las circunstancias que está pasando el país continúa con su orgullo, continúa con su soberbia, y por esta razón continuamos viviendo la situación que está viviendo Venezuela, porque hay un pueblo todavía rebelde, soberbio, y a ese pueblo yo le hago un llamado: vamos a humillarnos, vamos a dejar la soberbia, vamos a dejar el orgullo y vamos a ir delante de nuestro Dios con humildad. Fíjese que el pueblo de Israel
pueblo que cada vez vivía situaciones difíciles, pero ya ellos sabían que cuando venía la situación crítica, ya ellos sabían que tenían que ir y humillarse delante de Dios, y Dios les daba la solución. Dios les traía bendición. Si era de parte de los enemigos, Dios venía como Jehová Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel. Si era por necesidad de hambre, ellos clamaban al Jehová Jireh, al Jehová de la provisión, al Dios de la provisión. Y Dios, en su infinita misericordia y su ilimitado amor para su pueblo, les daba la bendición, les traía la respuesta inmediata. Así como lo está haciendo con nuestro país. Pero a nuestro país, la diferencia está en que el pueblo de Israel sí clamaba, ya conocía que cuando Dios les apretaba la tuerca, ellos iban y clamaban a Dios y Dios les traía la respuesta. Pero aquí en Venezuela todavía hay pueblo que, aunque tiene la soga al cuello, vamos a decirlo así, no quiere humillarse. Y hasta que ese pueblo rebelde no se humille, lamentablemente vamos a vivir en las mismas condiciones. El pueblo de Israel en cada situación difícil, de crisis, clamaba justicia y se humillaban delante de Dios, y Dios actuaba a favor de ellos. Así como quiere, como desea actuar a favor nuestro. Está esperando a que nos humillemos. Está esperando a que ese pueblo rebelde y soberbio se humille. Y veremos la gloria de Dios, así como la vivió el pueblo de Israel. Fíjese que en ese momento de hambre, de sitio, de escasez, cuando todos los artículos de primera necesidad, cuando el alimento se volvió tan costoso, el pueblo de Israel clamó. En el mismo libro de Segunda de Reyes, pero en el capítulo 7, versos 6 y 7 dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios tenían sitiada a Israel, que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y si dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y he aquí se levantaron y huyeron al amanecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Imagínense cómo Dios actuó milagrosamente. Dios hizo que los enemigos de su pueblo, los enemigos de Israel, oyesen ruidos de caballo, que ellos oyesen que venía un ejército contra nosotros, contra ellos, un ejército más numeroso contra ellos. Y tuvieron que salir huyendo. Pero Dios actuó de una manera milagrosa allí, porque no venía ejército, no. Dios permitió que ellos oyesen ese estruendo. Dios permitió que ellos oyesen que venía un numeroso ejército a atacarlos, y tuvieron que salir corriendo. ¿Y qué pasó luego? Vino el pueblo de Israel y tomó todo lo que había dejado su enemigo allí. Había alimentos, dice la palabra, habían vestidos, habían caballos, había todo. La bendición les llegó de forma sobrenatural, de forma milagrosa. ¿Por qué no actúa el pueblo de Venezuela en estas condiciones? Dios no ha cambiado. Así como hizo el milagro para que su pueblo tuviese alimentos, así puede hacer con nosotros. Pero ya te estoy diciendo cuál es la condición que Dios nos está exigiendo. ¿Cuál es el requisito? ¿Sabes cuál es? Humillación.
Humillación. Vamos a compromiso de la estación y ya regresamos. Y volvemos con el tema de hoy, la justicia divina, justicia de parte de Dios. Y les estaba hablando sobre el caso de hambre del pueblo de Israel. Y fíjese cómo Dios actuó milagrosamente. ¿Será que Dios no puede actuar de la misma manera aquí en el país? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Depende de ti, depende de mí. Depende de tu actitud, depende de mi actitud. ¿El requisito cuál es? Humillación. Humillación. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la bendición de Dios? ¿Quieres ver el mover milagroso de Dios en tu vida? Vamos a humillarnos. Y ya finalizando la hora, quiero hacerle un llamado de corazón, desde lo más profundo del corazón, un llamado a la iglesia, a todos aquellos hombres y mujeres que se consideren iglesia de Dios. Todo aquel que dice ser cristiano es el llamado para usted. El Señor en estos últimos años ha estado enviando a sus siervos, los profetas, con mensajes. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Arrepentimiento y humillación. Ese es el mensaje que Dios está enviando en estos tiempos al pueblo, a la iglesia, a todos aquellos que decimos ser hijos de Dios. Vamos a oír a nuestro Padre. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, obedezcamos. Él quiere que nos humillemos y nos arrepintamos de todo lo que hemos estado haciendo. La situación se presenta cuando hay un pueblo rebelde, como les decía, hay un pueblo, hay una iglesia que no quiere oír el mensaje de Dios. Y como ese pueblo no ha querido oír, todavía vivimos situaciones críticas. Todo aquel que se llame pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, humíllese, arrepiéntase. Tal vez usted va a decir, ¿de qué me voy a arrepentir? De muchísimas cosas. Sabes que cuando la palabra de Dios dice que aun cuando nosotros perdemos el primer amor, el amor a Dios, estamos pecando. La desobediencia es pecado. Cuando murmuramos, Dios nos ve como pecadores. Cuando murmuramos, para Dios eso es desagradable. Estamos pasando angustia, tristeza, dolor, pero con todo eso no le damos la gloria a Dios. Porque en los momentos difíciles es cuando Dios está más pendiente de nuestro clamor, de nuestro gemir, de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que expresamos. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está la vida y está la muerte, está la bendición y está la maldición. Escoge tú, pues, dice la palabra. Vamos a agarrarnos de allí, de esa palabra, y vamos a dar mensajes de arrepentimiento, de humillación, y vamos a actuar bajo esos preceptos de Dios, de humillación y de arrepentimiento. El llamado es para que la iglesia, para todo aquel hombre, mujer, cristiano, y aún aquellos no cristianos, reflexionemos. Seamos obedientes, vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos. Vamos a volver nuestro corazón en humillación a nuestro Dios. Practicamos el ejemplo, por ejemplo, de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 1 al 19, trae una maravillosa y poderosísima oración de cómo este hombre se humilló delante de Dios y cómo oró. Les voy a leer unos versículos nada más porque el tiempo apremia. Fíjese que dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego,
en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese cómo estaba este hombre clamando por su pueblo. El verso 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, fíjese, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Qué poderosa oración, que es hombre de ser humilde. Allí se ve la sencillez, la humildad de este hombre. Daniel era un hombre de Dios, un hombre que dice la palabra que oraba 3 veces al día buscando el rostro de Dios. Y sin embargo él estaba diciendo, estaba asumiendo la actitud de ese pueblo rebelde. Y él estaba orando por ese pueblo rebelde. Él se metió en ayuno, en oración, en gemido, en clamor, clamando a la justicia de Dios. Así como nosotros debemos hacer en estos tiempos difíciles, debemos también clamar, humillarnos delante de nuestro Dios. Eso es lo que nos corresponde hacer a la iglesia de Jesucristo, a clamar, a humillarnos por todos aquellos hombres y mujeres que aún no han conocido de Dios, a orar, a gemir por ellos, para que el Señor toque sus corazones, para que el Señor les quite esa venda que tienen los ojos, puedan venir arrepentidos delante de nuestro Dios. Vamos a asumir la actitud de Daniel. Y este es el papel, este papel que asumió Daniel, ese es el papel que nos corresponde a nosotros desempeñar en estos tiempos. Si queremos que nuestros hijos y nietos tengan un futuro prometedor, lejos del hambre, lejos de todo lo que estamos viviendo, de hambre, de miseria, de inseguridad, de temor, de escasez, vamos a asumir el papel que asumió Daniel. Vamos a ponernos de rodillas delante de nuestro Dios y clamar. Fíjese que Daniel observó la condición de su pueblo, la condición de su nación. Es la misma condición que está viviendo el pueblo de Dios ahorita aquí en Venezuela. Y fíjese, ¿a quién acudió Daniel? ¿A las leyes terrenales? No, Dios acudió al único juez justo, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y ya para finalizar, pues quisiera hacer la oración de despedida y dar gracias a nuestro Dios por permitirme un día más de ese regalo maravilloso que es la vida. Un día más por estar respirando ese aire maravilloso que nos permite respirar y ver la gloria de Dios, vivir un día más con la certeza de que nuestro Dios y Señor está allí con nosotros, y ver con certeza de que Dios no nos ha dejado. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no nos ha desamparado, no lo ha hecho, no lo hará. Confiemos en Él. Gracias, Señor amado, gracias por este día más de vida, por ese regalo de vida que nos das todos los días. A pesar de las situaciones, creemos en ti, confiamos en ti y clamamos justicia divina, la justicia tuya, que pronto, muy pronto la vamos a ver. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos estaremos oyendo el próximo lunes 12 de febrero en este mismo dial 106.9. Dios les guarde. Estuvo en la dirección general el pastor José Benicio Serpa, en la gerencia administrativa la pastora Yerly Manrique, y el operador técnico de todos estos días va a estar Jason Zambrano. Dios les guarde, Dios les bendiga.